Buenos días, yo soy Miguel Calle y este es mi proyecto de Grafset y PLC para la materia de oleoneumática. Estamos en el semestre 2025-2. En la máquina que me basé fue una máquina hecha por Samfull y Boyu Packaging Machine, en la que ellos empacan lentejas rojas. En primer lugar vamos a entender el proceso con el video explicativo que ellos hacen exponiendo su máquina. Podemos ver que primero se llega a una etapa de suministrado en la que las lentejas rojas van en una banda hacia la tolva que contiene pues la máquina empacadora. Eso que se ve ahí es una pesa que suministra las cantidades necesarias de material. En el caso de mi máquina ya la vamos a ver cómo implementé y corregí, pues simplifiqué esta parte del pesado. Luego llega por este lado a una tolva. Esto es una cabeza que tiene la forma para que las bolsas, los rollos de bolsas se desenrollen. Entonces el segundo proceso sería el desenrollado de las bolsas por medio de esa cabeza. El tercer proceso sería por medio del pistón vertical que está en la mitad del tubo. Se hace un sellado vertical, mientras que el alineado de estos componentes ayuda a que las bolsas bajen uniformemente por el tubo. Luego se hace su respectivo sellado horizontal y corte en esta parte de la máquina. Ya vamos a ver mi solución cómo la implementé, y ya pues se lleva a la banda suministradora que saca todas las bolsas hacia un colector común. Vamos a ver entonces el proceso entero de más a fondo. Ahí se puede ver el desenrollado de las bolsas, el sellado vertical, la alineación por las poleas, luego el sellado horizontal y el cortado, y posteriormente el empacado en la banda transportadora. Así salen las lentejas rojas. Se puede ver que tiene un sellado tanto vertical como horizontal y un corte horizontal. La máquina propuesta es la mostrada en pantalla. Como podemos ver, esta máquina realiza los mismos pasos que la anterior, pero van a haber simplificaciones para un buen modelado y una buena realización con la parte neumática. Bueno, ¿cómo tenemos esto entonces? Primero que todo, el suministrado se hace en esta parte de acá. Ya hoy, en el próximo paso del video, voy a explicar cada mecanismo a fondo, pero esta parte de acá tiene un tornillo sin fin. Esa realiza el suministrado. Luego se desenrollan las bolsas mediante este tubo de acá. Aquí iría conectado el tubo con las bolsas, las láminas pues de bolsas. Este tubo se alinea con esta boquilla de acá, que lo que hace es que pone las bolsas en un mismo en una misma trayectoria para que se realicen las otras partes del proceso. Luego se hace el sellado vertical en esta parte de acá en el otro lado. Aquí este actuador contaría con una resistencia que lo que permitiría es que las bolsas se sellen. Luego se haría el alineamiento mediante estas 4 poleas de acá. El sellado horizontal se haría mediante estas pinzas, que estas dos naranjadas son resistencias, al mismo tiempo que este pistón lineal de acá corta mediante este aparato, corta las bolsas. Y finalmente se utilizaría una banda transportadora, la cual nos llevaría las bolsas que salen de todo el proceso hacia un colector común. No se realizó el diseño de la banda transportadora porque Fusion no deja modelar las bandas y no las deja mover. Entonces se priorizó el movimiento antes que alguna estética, pues se priorizó mostrar cómo se ponía. Asimismo, estas poleas
llevarían pues también bandas que lo que harían sería generar fricción entre ellas y la bolsa para que las bolsas sigan la trayectoria pues vertical que llevan. Vamos a ver entonces cómo se ve el proceso. Listo, vamos a empezar la simulación. Acá Fusion nos deja hacer la simulación muy rápido, pero ya vamos a explicar cada uno de los pasos. Podemos ver que todo esto está funcionando y vamos a ir paso a paso. En primer lugar tendríamos la alineación mediante tres motores neumáticos, este motor de acá y estos dos motores de acá, que este hace el desarrollado de las bolsas y este lo alinea con toda la parte vertical. Vamos a ver eso se hace mediante un temporizador que cuenta 2 segundos. Ahí se puede ver cómo se mueven las poleas y ya voy a mostrar cómo se mueve el desenrollado. Listo, ahí está. Bueno, esa parte, ahí se haría el alineamiento de las bolsas y todo eso. Después de que los motores neumáticos salgan y hagan pues toda su rotación, el temporizador le indica al proceso a seguir y estos paran, y el actuador rotativo neumático que actúa las pinzas, porque es rotativo, voy a explicar el mecanismo. Este actuador rotativo que actúa estas pinzas de sellado horizontal se activa con este actuador lineal que hace el sellado vertical. Vamos a ver entonces cómo se hace eso. Y vamos a verlo por el otro lado para que lo veamos mejor. Para que lo veamos mejor. Aquí está todo rotativo. Listo. Bueno, después de que esto pasa, el motor de suministro se acciona y este pistón B se retrae porque ya hizo el sellado vertical, y este pistón C corta las bolsas. Vamos a ver cómo corta. Luego vamos a ver cómo este ya se retrae. Ahí se puede ver. Y luego vamos a ver este motor de suministro cómo activa el tornillo sin fin para que se le suministre el material. Listo. Esto se hace por un tiempo, el tiempo necesario para que este tornillo sin fin suministre el material suficiente para las bolsas. Eso se puede ajustar, en este caso es 1 segundo. Luego el temporizador y los dos finales de carrera indican el siguiente paso, y el actuador que está cortando se retrae. Cuando se retrae, las pinzas ya se pueden retraer porque ya se cortó la bolsa y se retraen las pinzas. Luego tenemos la banda transportadora, que lo que hace es que lleva las bolsas hacia el colector común desde el proceso. Como ya caen las bolsas desde el área de sellado y cortado horizontal, ya las bolsas caen y se puede llevar el suministro. Entonces esto también se hace mediante un temporizador, se hace el temporizador y luego pan. Así sería entonces el proceso. Como se ve, todo este proceso es completamente automático y se puede repetir indefinidamente hasta el número de bolsas que queramos producir. Ahí se puede ver cómo es indefinido pues su accionamiento. Y para simular en el Fusion solamente hay que irse al archivo que tiene el nombre de máquina, le damos a Motion Studies o estudios de movimiento, le damos clic derecho, editar, y aquí podemos ver todos los actuadores, todo su diagrama espacio-fase. Vamos a ver que el diagrama espacio-fase de los 3 actuadores rotativos sería el que se muestra. Vamos a mostrar todos los diagramas de espacio-fase para que los tengamos en cuenta. El del primer actuador rotativo, el del segundo y el del tercero es lo mismo, pero se hace menos 360 grados. Luego el del
cilindro que hace el sellado vertical, perdón, ahí se ve el piquito. Luego el de la banda transportadora final. Luego aquí se visualiza el diagrama espacio-fase para las pinzas. El actuador rotativo que genera las pinzas. Luego aquí se hace el diagrama espacio-fase para el cortado. Ahí se puede ver la pequeña parte del diagrama que está ahí. Luego aquí se puede ver el diagrama espacio-fase para el motor que hace el suministro. Y eso sería todo. Cabe recalcar que los diagramas de espacio-fase en Fusion se realizan, pero estos diagramas no se hacen normales como unos y ceros, sino que se tienen que poner las medidas, por eso están medio escalados el uno del otro y como negativos y todo eso. Entonces, pero en realidad es lo mismo pues que un diagrama espacio-fase normal, y ahí se podría ver todo el diagrama espacio-fase de la secuencia. Las etapas que tienen un temporizador se alargan un poquito más para que se pueda simular el temporizador, pero en realidad pues la secuencia está ahí toda montada en esa parte del estudio de movimiento de Fusion. En primer lugar vamos a ver el mecanismo de suministrado. Primero que todo, el mecanismo de suministrado es un mecanismo de tornillo sin fin. Aquí se puede ver el tornillo sin fin. El tornillo sin fin, ¿cómo funciona? Se le pone el material acá, en este caso se le pone las lentejas rojas, entran por esta tolva al tornillo, el tornillo las desplaza por toda la longitud del componente hacia abajo y hacia esta salida como rectangular que va a dar a la máquina. Entonces el actuador que se selecciona para esta parte del proceso fue un motor eléctrico monofásico. En este caso utilicé un motor eléctrico de la marca ABB. Este motor, pues un motor eléctrico se seleccionó debido a su gran torque y a su pues capacidad de control en tiempos. Entonces ahí se puede ver cómo funciona el mecanismo de tornillo sin fin con el motor eléctrico generándole pues el torque. El próximo mecanismo que se va a visualizar va a ser el mecanismo desenrollado. Este es muy sencillo. Se hace uso de un motor neumático que pues actúa una barra, le genera torque, y así el rollo de bolsa que pues está sin sellar llega hacia el tubo principal donde se hace pues el empaquetado. El motor neumático que se utilizó fue un motor LZB14 LAB01211 de la marca Atlas Copco. El motor neumático pues funciona suministrándole un flujo de aire y él gira pues hace muchas vueltas pues dependiendo del aire que se suministre, y ya luego para cuando se le para de suministrar el aire. También este mecanismo cuenta con esta como boquilla, podemos decirlo así, de alineación, que lo que hace es que coge el rollo desenrollado y lo hace en la forma pues cilíndrica que queremos, para que las bolsas bajen por todo el tubo y pueda realizarse el proceso. Hay varios mecanismos pues de desenrollado de bolsas, principalmente se hacen con motores eléctricos, pero yo seleccioné un motor neumático debido a que se tenía que sincronizar el accionamiento de este motor con el alineamiento de las bolsas en la otra parte del proceso. Entonces seleccioné el mismo motor porque tiene pues un torque bueno para desenrollar las bolsas, y una velocidad pues que es correcta también para la alineación. Bueno, en este paso se muestra el sellado vertical de las bolsas, el mecanismo para el sellado vertical de las bolsas. Como se puede ver, este mecanismo consiste en un pistón lineal
Esta referencia es ADN 1215 APA de Festo, tiene 12 milímetros de carrera, lo que lo hace muy rápido pues de realizar el procedimiento. Este cilindro actúa y, como se puede ver, la resistencia negra se desplaza a los 12 milímetros, presiona las bolsas y luego se retrae. Este mecanismo se hace con este soporte es fijo, está fijo pues a la máquina, a la pared. Este soporte fijo se le pega la base del pistón lineal y luego lo otro pues se fija mediante unos sliders en esta parte de los huecos del componente fijo, y estos sliders lo que hacen es que permiten el deslizamiento de los soportes, que son estos dos, y también del vástago del cilindro, lo que permite que se accione y pues sella el material verticalmente. Ahí está pues cómo se realizaría, y eso sería todo. Se escogió el pistón porque es una solución, primero que todo, muy compacta, y segundo, muy rápida para poder pues sellar los componentes. Bueno, el próximo mecanismo a analizar es el mecanismo de sellado horizontal de las bolsas. Este mecanismo utiliza un mecanismo tipo biela manivela para mover las resistencias, vamos acá, mediante un actuador rotativo. Ahí podemos ver el mecanismo, cómo funciona. Listo, voy a empezar por partes. Lo primero es el actuador que se utilizó. El actuador que se utilizó es un actuador tipo DDRD 63180 PHY9A de la marca Festo. Este actuador es un actuador tipo rotativo que genera su rotación mediante un mecanismo de piñón cremallera. ¿Cómo así? Dentro del actuador hay dos vástagos que están pues aquí adentro en estas guías. Esos dos vástagos lo que hacen es moverse linealmente a lo largo del cilindro y hacen un movimiento así que genera, esto tiene una cremallera y genera una rotación. Esa rotación gira este engrane y ahí se comienza todo el proceso. Hay dos partes principales de selección de este actuador. Este actuador lo seleccioné primero que todo por el gran torque que suministra, porque genera movimiento lineal, movimiento rotatorio, y segundo porque el sistema de detección se hace igual que un actuador lineal. Como se puede ver, aquí hay un corte que se hace para poner sensores magnéticos y detectar la posición de los vástagos lineales que están adentro del actuador, y así este actuador pues puede ser detectado igual que un actuador lineal. Esto es muy importante, pues en la parte del PLC y el Grafset yo utilizo este actuador como si fuera un actuador lineal, pero no lo es. Lo utilizo así para poder detectarlo igual que lo puedo detectar pues aquí. Entonces ahora vamos a pasar al mecanismo principal. Este actuador neumático gira 180 grados. 165 grados de esos 180 grados son utilizados para mover este piñón de acá. Este piñón mueve un engrane más grande, que es este, que está conectado a un eje principal que mueve una parte pues del mecanismo. Esto mueve una parte rotacionalmente. Entonces vamos a enfocarnos en la rotación de ese miembro. Ese miembro se mueve, solamente rota, y esto está ubicado acá. Están ubicados dos miembros más que lo que hacen es que están puestos una parte en este miembro y otra parte en estos dos miembros. Estos dos miembros fijan la posición de estas dos partes, pues, perdón, de los miembros anteriores, para que su movimiento en ese punto solo sea lineal. Lo que genera eso es que la rotación que genera el actuador, o en este caso pues el engranaje, se pueda convertir en desplazamiento lineal para esta barra y esta barra y esta barra.
Entonces vamos a entender el funcionamiento. Esta barra está acoplada acá y descansa sobre dos resortes. Lo que va a hacer esto es que este cilindro se mueva así, como se ve en pantalla, como si estuviera fijo, hasta que llegue a esta parte. Cuando llegue a esa parte, va a pasar otra cosa que ya voy a explicar. Esta parte de acá está conectada a este miembro, que lo que hace es que se desliza a través de toda esta barra y esta barra, y entonces hace que el movimiento de esta parte de este mecanismo solo se mueva linealmente. Entonces este se desliza, este se queda fijo hasta que se presione, y lo que está fijo es esta parte que está azul. Eso está todo fijo. Entonces lo que hace esto es que esto se mueve así hasta que se encuentra una resistencia, que son las naranjadas, con otra resistencia, y cuando se encuentra este resorte, como no se encuentra a todo el desplazamiento del pistón, sino a 165 grados solamente, el resorte de acá, de la derecha, y el resorte de la izquierda, lo que hacen es que se accionan, porque al actuador le falta generar más torque para completar su movimiento de 180 grados para el que está diseñado. Entonces genera ese movimiento y los resortes se comprimen, generando dos fuerzas de reacción en esta parte, que se distribuyen por todo el elemento hasta llegar a esta resistencia. Entonces la fuerza de reacción que generan estos dos resortes, debido a que el actuador le faltan 15 grados más para desplazarse, se traduce en una fuerza de reacción acá, en estas dos resistencias naranjadas que están ahí. Lo que hace, ¿para qué necesitamos una fuerza? Necesitamos una fuerza porque eso va a ser el sellado del componente que necesitamos, de las bolsas. Va a ser el sellado de las bolsas. ¿Cómo hace el sellado de las bolsas? Cada bolsa o cada tipo de bolsa necesita una presión de sellado suficiente para que selle la bolsa. Entonces, ¿de qué se asegura esto? ¿De qué se asegura el resorte? De que haya una fuerza suficiente y una presión suficiente para que las bolsas puedan ser selladas normalmente. Entonces, esta es la ventaja de este mecanismo, que genera un torque, el cual nos permite generar una presión sobre un área muy grande, una fuerza, perdón, sobre un área muy grande, que genera la presión suficiente para que las bolsas se sellen horizontalmente. También se eligió este actuador por su simplicidad, porque si no se hubiera utilizado este actuador, se hubiera tenido que dejar una placa quieta y un actuador lineal, lo cual nos impide la utilización de este actuador que está acá, o se hubiera tenido que utilizar dos actuadores que se movieran y se desplazaran pues para sellar. Entonces esto nos genera simplicidad, aunque el mecanismo no es tan simple, pero nos genera simplicidad en el paso del montaje y el suministro de aire. Entonces por eso se utilizó esto, y este es el sellado horizontal. Estas resistencias naranjadas también pues son calentadas a una temperatura específica, dependiendo pues de la presión que utilicemos y el tipo de bolsa que utilicemos. Y este entonces es el mecanismo de sellado horizontal de las bolsas. Bueno, seguimos con el mecanismo de alineado o de alineamiento de las bolsas. El mecanismo de alineamiento consiste en dos poleas unidas por una banda, que aquí no se simuló la banda porque en Fusion no deja simular el movimiento de las bandas, pero estas dos poleas están unidas por una banda. Esta banda es una banda polimérica, la cual genera fricción sobre las bolsas y hace que se desplacen verticalmente hacia abajo, las empuja hacia abajo para que las bolsas sigan su trayectoria. Este proceso de alineamiento se utiliza un motor neumático tipo LZB14 LAB01211, igual al del desenrollado de las bolsas de la marca Atlas Copco.
Este mecanismo es muy importante porque sin él no podríamos tener las bolsas completamente tensionadas durante todo el proceso. Cabe recalcar pues que en la máquina principal ese mecanismo se duplica y son pues dos mecanismos paralelos los cuales van direccionando las bolsas, pero pues este es el mecanismo unitario. Ya después en la creación y la implementación se harían dos de estos y se duplicaría. Se selecciona un motor neumático dado a la simplicidad de control y segundo dado a que se tiene que sincronizar con el desenrollado de las bolsas. Esto nos genera pues una simplicidad muy grande y nos genera una velocidad considerable para que el mecanismo pueda desarrollarse pues correctamente. Bueno, seguimos con el proceso de cortado horizontal de las bolsas. En este proceso se utilizó un cilindro lineal de la marca Festo. Este cilindro es el ADN 1215 APA, el mismo que se utilizó para el sellado vertical. Entonces para el cortado se utilizó el mismo. Este cilindro, pues como ya se dijo, tiene 12 milímetros de carrera. Y este mecanismo funciona poniéndole un soporte fijo al cilindro. Es este de acá. Este soporte es fijo en las tijeras pues de prensado horizontal y de sellado horizontal. Entonces lo que hace este cilindro es que su vástago genera un movimiento lineal, como lo podemos ver ahí, que saca y entra unas cuchillas, entra y sale, permitiendo el movimiento de unas cuchillas que lo que hacen es cortar las bolsas de la forma deseada. Se utiliza un actuador así debido a su velocidad y a que no necesita tanta fuerza para actuar. Entonces ese es el actuador para el cortado de las bolsas horizontalmente. Bueno, para el proceso de salida se utilizó un motor eléctrico monofásico. El mismo podría ser uno muy parecido al que se utiliza en la parte de entrada del tornillo sin fin. Este motor eléctrico monofásico se eligió por su versatilidad en su capacidad de generación de torque. ¿Qué quiere decir esto? Como el motor se conecta a una banda transportadora que tiene que cargar varios kilos de lentejas y llevarlos al colector común, necesita una gran capacidad de suministrar torque para que esas bolsas llenas de lentejas rojas puedan llegar al destino pues que queremos que llegue al colector. Por eso se empleó el motor eléctrico y también por su capacidad de control más adelante. No especifico la marca, pero es casi que la misma marca que el anterior de el tornillo sin fin. Bueno, para la parte del graph set vamos a explicar primero cómo se organizaron los cilindros y los pistones. Se organizan en varios grupos: el alineado de bolsas, el sellado vertical, las bandas de entrada y salida, que como sabemos la de entrada no es una banda sino un tornillo sin fin, el sellado horizontal y cortado y el desenrollado de bolsas. Se utilizaron entonces dos motores neumáticos para el alineado de bolsas, un cilindro lineal doble efecto para el sellado vertical, dos motores monofásicos eléctricos para las bandas de entrada y salida, o para el tornillo de entrada y la banda de salida, y dos actuadores, un actuador para el cortado, un actuador lineal doble efecto para el cortado. Y este es un caso específico en el Fusion. El que yo escogí fue un actuador doble efecto rotativo de tipo piñón cremallera, pero como especifiqué
anteriormente, este se puede detectar igual que un actuador lineal, entonces lo simplificamos como un actuador lineal. Este desechado horizontal y cortado, desenrollado de bolsas, y el desenrollado de bolsas se hace también con un motor neumático y con su respectiva carga. Ahora pasemos a la parte del panel de control. El panel de control tiene en este caso un botón de inicio, un botón de pare de emergencia, un indicador que indica si el tornillo sin fin de entrada está actuando, otro indicador que indica si la banda está sacando el material pues ya procesado, y eso sería todo. Y un indicador si la emergencia pues está activa. Ya vamos a explicar el funcionamiento de cada uno en la parte del GraphSet. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona el GraphSet junto con la simulación. Entonces podemos ver que si yo le doy el Start, ahí empieza la secuencia, comienza la secuencia. Luego la secuencia es que los tres motores de acá salen, esperan un tiempo, luego el cilindro A y el cilindro B salen al mismo tiempo, luego el motor 1, o sea el de entrada, sale por un tiempo al mismo tiempo que el cilindro B se retrae y el cilindro C sale, luego pasa un tiempo, el motor se apaga y el cilindro C se retrae, luego el cilindro A se retrae y luego el motor 2 actúa por un tiempo y luego para. Esa sería la secuencia. Y cuando yo hundo el Start, aunque no es un botón de enclavamiento, la secuencia se queda repitiéndose. Se queda repitiéndose como se puede ver en la simulación. Ahora, si yo le doy al botón de Stop en cualquier parte del ciclo, este me va a permitir que se ejecute la secuencia, toda la secuencia, hasta que termine, y que luego cuando termine la banda de salida esté mucho más tiempo trabajando. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve si yo, por ejemplo, quiero apagar la máquina, terminar el proceso y ya apagarla por el día. Esto nos va a permitir que la banda de salida, que contiene todas las sucesivas producciones pues de lentejas rojas, se descargue completamente. Por eso se edita el tiempo a 7 segundos. Entonces esta es el funcionamiento del botón Stop. Lo puedo hacer en cualquier parte del proceso. Y el botón de emergencia solamente me guarda la entrada en la que está para por emergencia el proceso, y me guarda donde estoy. Pero si hay un cilindro rotativo en funcionamiento o un motor eléctrico, él lo para también. Entonces este no va a funcionar si yo le doy Start otra vez. Solo tengo que desenclavar el botón. Ahí no me va a funcionar, solamente si le doy Start. Y ahí sigue donde seguía la secuencia. Ahí podemos ver los bombillos indicadores ya prendiéndose también, las luces indicadoras. Las podemos ver ahí, banda de entrada y banda de salida. Y ese sería pues el funcionamiento del GraphSet. Ahora vamos a explicar cada proceso. El primer proceso es un proceso de inicio que guarda pues inicia pues todas las entradas. Luego se verifica que el botón Start esté prendido. Luego en el proceso 2 sale el motor neumático, los tres motores neumáticos. Luego en esta transición se guarda eso por 2 segundos. Luego los motores paran, y los procesos pues de sellado horizontal y vertical salen. Luego esta transición verifica que salieron. Luego el motor de entrada, o sea el del tornillo sin fin, empieza. Y también el sellado vertical, el pistón de sellado vertical se retrae y el pistón de cortado se extiende. Luego aquí pasa un segundo y se verifica que pues estos hayan sido ejecutados, y el motor 1 se apaga y las tijeras o la cuchilla pues de cortado también. Aquí se verifica que se cortó, luego luego se abren las pinzas, luego aquí se verifican que se abran las pinzas. Aquí la banda de salida se acciona por un segundo y luego se apaga, y ya sigue el ciclo desde X2, o sea desde la etapa 2. Entonces vamos a ver que este ciclo se va a repetir infinitamente a menos que nosotros le demos un pare. El pare, vamos a empezar con el pare con el stop, con el botón de stop normal.
El botón de stop normal, para él se utilizaron macroetapas. ¿Cómo que macroetapas? Se utilizaron etapas en las que nosotros tenemos etapas y transiciones. Entonces, por ejemplo, el botón stop funciona verificando en cada una de las etapas si se hunde. Entonces podemos ver que acá, por ejemplo, la etapa 10 se conecta al 3 por medio de Y10. Miren acá se conecta Y10 y X3. Entonces se verifica si el botón de emergencia se hunde o si no, continúa el proceso mediante un O. Entonces se verifica si el motor de emergencia se hunde, y si se hunde, pasa acá. Entonces se verifica si stop 1 se hunde y no se hunde el botón de emergencia. Si eso pasa, entonces se pasa a la macroetapa 3. Vamos a abrir la macroetapa 3 como un ejemplo. Y la macroetapa 3 contiene todos los pasos: el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Aquí está: 4, 5, 6, 7, 8. Sino que en esta macroetapa se llaman 1, 2, 3, 4, 5, porque no hay más. Aquí está todos los pasos hasta el 8, exceptuando, miren que acá el 8 tiene un contador de 1 segundo, acá tienen 7 segundos, porque como expliqué ahorita, se puede hacer una descarga del material después de que se hunde el botón de stop. Entonces esta es la lógica para cada una de las macroetapas del botón stop. Eso verifica. Vamos a poner otro ejemplo. La macroetapa 4, que se activa después de que yo hunda 4. Ahí. La macroetapa 4, ahí está, es un poquito más corta, cada vez es más corta porque se realiza el procedimiento desde la siguiente etapa hasta el final, y luego el final se une con la etapa 1, que es la etapa donde se setea todo a 0. Entonces ahí se va a poder parar la secuencia. Vamos a ver, por ejemplo, la macroetapa 2, que sería la más larga. Ahí están los otros pasos desde el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego vamos a ver la etapa 7 y 8, por ejemplo, que son las más cortas. Miren que se van acortando hasta que el 8 ya es solamente una transición. Listo. Entonces este sería nuestro paro, nuestro stop normal. Esto no lo utilizaremos en caso de una emergencia, sino solamente cuando queramos, digamos, apagar la máquina. Ahora vamos a ver la lógica del paro de emergencia. El paro de emergencia es muy parecido al stop. Se va a verificar después de cada etapa si nosotros utilizamos el paro de emergencia. Entonces, digamos, Y23 se verifica acá y se va acá. Entonces, si nosotros utilizamos el paro de emergencia, esto pasa. Y lo que pasa es que se detecta si utilizamos el paro de emergencia, y si lo utilizamos, entonces llega acá y se guarda. Se hace la etapa, por ejemplo, en la de los motores neumáticos y eléctricos, se paran los motores y luego se sigue si el start y la emergencia, si la emergencia ha sido desenclavada y el start ha sido presionado, se sigue con la etapa anterior. Entonces se para todo y luego se sigue con la etapa anterior. Esto en el caso de los motores, por ejemplo. En el caso de cuando tenemos, digamos, las pinzas de resistencia, para que las pinzas de resistencia no queden presionando, sino que nosotros queremos que salgan para que no se caliente pues mucho la bolsa y se queme, o digamos si alguien tiene la mano metida para que no se les quede la mano ahí. Entonces podemos decir acá que paramos el motor y luego cuando vayamos a seguir lo seguimos y ya volvemos a la etapa anterior. Aquí lo mismo, pero en esta, digamos que en esta X6, mire que en esta X6 nosotros ya tenemos todo como lo necesitamos, entonces no tenemos que hacer ninguna modificación, entonces solamente lo paramos como está el proceso hasta que lo hundamos. En el caso de los motores lo paramos como podemos ver acá. En el caso de la también lo retraemos y lo volvemos a poner para que pues se quite eso. En el caso de la cuchilla, por ejemplo, no lo ponemos para que si a alguien se le queda la mano metida ahí, pues que no se vaya a desangrar si se le quita. En el caso del motor lo paramos y ya. Entonces la lógica de esto es parar todo y continuar en el mismo paso, o sea, continuar antes del paso. Entonces verificamos, digamos, en el 6 y continuamos antes del 6 para que se vuelva a ejecutar el 6. Verificamos después del 3
y ejecutamos antes del 3 para que se vuelva a utilizar el 3. Esa es la lógica. Y cuando tengamos alguna cosa que no queremos que pare así, que se deje así, sino que queremos que pare o que se retraiga, entonces lo hacemos. La lógica acá, que sería el pistón A, el pistón B, que son resistencias, y los motores neumáticos y eléctricos, motor 1, PM1, o sea, Pneumatic Motor 1, PM2, PM3 y motor 2. Esa pues sería la lógica del graph set, y pues ya tendríamos todo así. Vamos a ver ya la simulación, pues bien, ya entendiendo qué está haciendo la simulación. Oprimimos el start y el proceso se ejecuta hasta el final y luego vuelve acá. Vamos a ver que vuelve acá. Y si yo le hundo el stop en cualquier parte, él se va a la macroetapa. Entonces está ejecutando la macroetapa acá. Digamos, esta vez el hundí en 4. Está ejecutando la macroetapa. Termina la macroetapa a los 7 segundos del motor de salida y se va a la 1. A esperar a que yo le dé otra vez la indicación de start. Y si le doy emergencia, digamos que lo hundo ahí. En esa emergencia, miren que se paró el A y el motor 1 también paró, porque quiero que el motor pare y que el A se retraiga para que no haya pues problemas con la resistencia. Y luego yo no le puedo dar el start si no quito la emergencia por este AND NOT. Entonces quito la emergencia y ya puedo seguir en la misma etapa. Ya puedo seguir en la misma etapa otra vez. Pongo la emergencia, se ejecuta acá y luego quito y pongo y se ejecuta en la misma etapa. Voy a dar esto para que ejecute pues el proceso. Y se ejecuta esa macro etapa. Y eso sería todo pues por el graph set. Bueno, ahora vamos a hacer el montaje de PLC. El PLC tiene el mismo montaje que el graph set en esta parte de acá. Primero que todo, una alineado de bolsas, un sellado vertical, las bandas de entrada y salida, aunque sabemos que la banda de entrada es un tornillo sin fin, el sellado horizontal y cortado y el desenrollado de bolsas. Listo, entonces aquí conectamos todas las entradas. Sería el botón de start, todos los sensores, el botón de emergencia y el stop. Y aquí conectamos otro start a 24 voltios directamente sin conectar la emergencia. Ya vamos a entender un poquito de esto, por qué, cuando estemos explicando la emergencia y los stops. Y aquí conectamos los relés, las bobinas que indican si el A más sale, si el B más sale, si el C sale, si el motor 1 está en forward, si el motor 2 está en forward y si el motor 3 está en forward, los motores neumáticos. En el caso de los motores eléctricos se conectaron directamente bobinas acá, motor 2 forward o motor 1 forward o motor 2 stop, para indicar que ellos pararan. Entonces aquí está motor 2 forward, motor 1 forward. Listo, entonces vamos a empezar con la explicación del PLC. Para el PLC yo lo convertí del graph set al PLC utilizando como una ecuación que me forma la etapa X sub I. Entonces pensemos, ¿qué pasa para que una etapa ocurra? Entonces, para que una etapa ocurra X sub I, para que una etapa X sub I ocurra, tiene que haber pasado, primero tiene que haber pasado la etapa inicial y la etapa anterior y la transición anterior. Esa como primera cosa. O tenemos otra condición que es, si la etapa inicial pasa, la etapa inicial va a pasar si esa etapa está pasando y la etapa anterior no está pasando. Entonces vamos a ver cómo se interpreta eso. Vamos a empezar con la primera etapa, que sería la etapa después de la de inicio en el graph set, que sería cuando los dos motores neumáticos están en forward, que sería out 6, out 8 y out 10, que están conectados a las bobinas de accionamiento de los motores neumáticos en forward. Esto se ejecuta si, primero que todo, el start, porque es la primera secuencia. Luego estas tres, que son las anteriores, o sea las últimas, y la etapa anterior se cumplió. La etapa anterior se cumplió es esto, la etapa de inicio. Verifica si los contactos están en la posición que es, si A0 está bien, si B0 está bien, si C0 está bien. O, entonces uno es un paralelo, o esta etapa está en proceso, out 6, out 8 y out 10, y la etapa siguiente no, la etapa siguiente es out 0 y out 2, out 0 y out 2 no. Esto ya vamos a ver cómo se interpreta cuando estemos mirando la emergencia del stop.
La siguiente etapa tiene un contador, entonces esto cuenta 2 segundos a que los pistones neumáticos salgan. Entonces esta P3, que es la etapa 3 en el GraphSet, etapa 3, se ejecuta así. La misma si la anterior se ejecutó y la transición se ejecutó. Entonces la anterior es out 6, out 8 y out 10. Y la transición se ejecutó, la transición es el timer. Si la anterior se ejecutó y el timer se ejecutó, se ejecuta la etapa. O también, si esta etapa que contiene out 0 y out 2 se ejecuta y la etapa siguiente, o sea P4, no. ¿Por qué decidí hacerlo así? Como dividirlo en bobinas. Porque vamos a ver que el botón de emergencia lo que hace es que nos para las cosas dependiendo de lo que sea. Entonces guarda el proceso, pero nos para los motores, nos para los accionadores neumáticos y todo eso. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Entonces esta etapa 3 activa el out 0, que el out 0 es el A+, y activa el out 2, que el out 2 es el B+. Listo. Entonces esto vamos a ver qué significa luego. Y acá entonces vamos a ver la etapa 4. La etapa 4 se ejecuta si la otra etapa se ejecutó y la transición se ejecutó, en este caso los sensores de final de carrera, o si la etapa de después, o sea P5, no se ejecuta y la etapa P4, que es solamente out 4, se ejecuta. Entonces out 4 va a ir, P4 va a ir a out 4 y a M1F. M1F es el motor 1 forward, o sea que va a hacer que el motor se empiece y que la etapa comience. Entonces vamos a ver primero el funcionamiento de eso. Ahí podemos ver el funcionamiento. Listo. Entonces va a ser que se salga, se irá al 4 y que el motor 1 empiece. Aquí está un contacto normalmente cerrado en la emergencia porque queremos que siempre que hundamos la emergencia el motor 1 pare. Listo. Ahora vamos con el P5, la misma lógica. El P5 tiene un contador de 1 segundo para que se inicie y se va a ejecutar hasta que la etapa de después se accione. Aquí es importante recalcar que los temporizadores, son temporizadores, no contadores, si había dicho contadores, los temporizadores se van a resetear en la siguiente etapa. Aquí lo puse para que se reseteen en la siguiente etapa, para que no me preocupe ningún botón por el reset. Se reinicia en la siguiente etapa. Entonces P6 reinicia el contador de P5. Listo, perfecto. La misma lógica, P5 lo que hace es que activa P6, porque P5 solamente hace que A se retraiga, entonces solamente tiene que desactivar la anterior etapa y ya. Luego P6 acá, lo que tenemos que asegurarnos es que P6 si P5 está, si este está. Listo. Y P6 va a ser nuestra indicadora para que el motor 2 salga. Entonces P6 se ejecuta, el motor 2 sale. Y aquí hay una cosa. Nosotros tenemos que verificar que la emergencia no esté presionada, porque si está presionada queremos parar el ciclo. Listo. Aquí este botón, el M2F y los que dije anteriormente, o sea, por ejemplo este out 0 y P6, nos ayudan a que cuando nosotros paramos los motores, este paso se guarde y se ejecute en el mismo paso que estaba. Luego se para el motor también por 1 segundo, se ejecuta el contador on 1 segundo, luego se para el motor, y cuando se para el motor, entonces se para el motor y se ejecutó esta etapa, M2S, se ejecutó esta etapa. Fin, se volvió a ejecutar la etapa número 1, la etapa número 2 en el GraphSet.
Listo. Ahora vamos a ir con los parados con el botón de emergencia. Otra vez, con el botón de emergencia y el botón de pare. El botón de pare nosotros queremos que se ejecute toda la secuencia hasta el final y que luego cuente 7 segundos en la banda de salida para después parar. Entonces, vamos a ver cómo se ejecuta eso. Yo, para ejecutar eso, obtuve una bobina más, que es M2S Stop. Entonces, si nosotros en cualquier momento le hundimos el stop, él va a hacer que este contacto normalmente abierto se cierre y enclave esta bobina de stop. ¿Por qué? Porque yo quiero que en cualquier punto del ciclo, ¡pum!, él guarde que yo hundí el botón stop. Listo. Cuando él guarda que yo hundí el botón stop, él no va a hacer nada hasta que llegue a esta parte de acá, a M2S. Miren que M2S tiene un contacto normalmente cerrado para que se ocurra. Entonces, si el stop está ocurriéndose, no se ejecuta M2S, sino que se viene acá y se ejecuta M2S Stop. M2S Stop tiene un contador de 7 segundos, a diferencia del de 1 segundo. Y cuando este se ejecuta, ya este contacto normalmente abierto que estaba iniciando el ciclo de nuevo, no se cierra y no se inicia de nuevo, entonces ya estamos aquí. Ahí está el stop. Perfecto. Esa es la lógica del stop. Ahora, la lógica de la emergencia. La emergencia, nosotros queremos que si nosotros hundimos la emergencia, se quede el paso ahí, a menos que sea un motor eléctrico o un motor neumático. En este caso del PLC, los motores neumáticos van a ocurrir, va a parar y ya va a parar después. Y en el caso de los motores eléctricos sí se va a abrir el contacto. Listo, entonces vamos a ver cómo utilizamos eso. Primero que todo, hacemos acá un contacto normalmente cerrado en la entrada de los INS, para que nos corte el flujo de electricidad a todo el sistema de sensores y podamos guardar donde estemos. Eso primero que todo. Segundo, si el contacto, acá, lo mismo que hicimos la otra vez. Si presionamos la emergencia, esto se enclava y hace una memoria que recuerda si la emergencia está prendida. Y si la emergencia está prendida y el start no está prendido, porque nosotros queremos que cuando reiniciemos la emergencia lo reiniciemos con el start, entonces por eso necesitamos hacer esto. Si la emergencia está prendida y el start no, entonces se sigue ejecutando. Si nosotros quitamos el start, si nosotros presionamos el start, igual no va a ejecutarse nada, pero si nosotros ponemos la emergencia y el start al mismo tiempo, entonces se va a ejecutar el proceso. Pero al mismo tiempo no, quitamos la emergencia y luego hacemos el start. Este start está puesto acá con la fuente de 24 voltios, porque si nosotros le quitamos el poder a todo y luego quitamos la emergencia y volvemos a hundir el start, lo que nos va a pasar es que aquí se va a iniciar el ciclo otra vez. Entonces nosotros tenemos que diferenciar si ese start es después de haber hundido la emergencia o no después de haber hundido la emergencia. Listo. Entonces eso es lo que queremos hacer nosotros. Bueno, entonces tenemos que primero dejar de hundir la emergencia y luego hundir el start, no al revés. Listo. Primero hundir el start, primero hundir la emergencia y luego dejar de hundir el start, sí. Bueno, entonces esta emergencia nos va a parar entonces los motores. Por ejemplo, este motor 2F, la emergencia lo va a parar y luego va a recordar que él se hizo para iniciar en el anterior. Motor 2F y emergencia, T. Perfecto. Y así sucesivamente con todos los motores. Y ya, esa sería la lógica del paro de emergencia. Entonces vamos a verlo funcionando todo. Otra vez, start lo hundimos y eso ejecuta, cuenta, ejecuta. Aquí cuento otra vez. Y si nosotros en cualquier momento, en este paso está acá, le hundimos el stop, este relé, bobina se enclava y recuerda que nosotros hundimos el stop para luego ejecutar esta y parar todo el sistema. Ahí paró todo el sistema y se paró el stop. Listo, perfecto. Ahora vamos a ver la emergencia. En este caso, digamos, aquí la emergencia nos para el motor. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Quitar la emergencia y poner el start. Y ahí nos sigue
saliendo ya todo lo de la emergencia. No al revés. Entonces, si nosotros, digamos, queremos parar aquí, como podemos ver, estos cilindros se ejecutan, ya se para ahí. Si nosotros queremos que la emergencia, si nosotros le damos al start, aquí no va a pasar nada, ¿cierto? Si quitamos la emergencia primero y luego le dimos el start, ahí va a ocurrir desde el paso en el que estaba. Miren que sigue el paso en el que estaba, banda out, y luego sigue el paso. Perfecto, entonces esa sería la lógica del PLC para la secuencia utilizada.